Este es el Ministerio Gozo y Esperanza, transmitiendo para toda América y el mundo entero. El día de hoy estaremos reflexionando sobre el tema los dos potentes terremotos anunciados en el Apocalipsis. Sí, vamos a referirnos a este tema para hacer alusión a los grandes sufrimientos que ha sufrido el pueblo venezolano por causa de dos potentes terremotos que se dieron casi simultáneamente y que han cambiado el rumbo de la historia de ese país. Quiero compartirte dos pasajes en el libro del Apocalipsis que nos hablan de estos dos terremotos impresionantísimos que van a cambiar la faz de la historia de la humanidad para siempre. El primer pasaje lo encontramos en el libro, en el capítulo 6, versículo 12 del libro del Apocalipsis. Ahí se nos dice de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí se nos habla de un terremoto de una magnitud tan poderosa que se va a sentir a nivel mundial. Y se nos dice que por causa de este potentísimo sismo se van a mover todos los montes y todas las islas en el mundo entero. ¿Qué podrá causar un terremoto que va a sentirse a nivel mundial? No lo sabemos, podríamos especular, pero no ese es el propósito. Lo cierto es que aquí se anuncia un terremoto de esa magnitud. Imaginemos el pánico que va a producir en la humanidad de aquellos días. El pasaje mismo nos habla de los ricos y los poderosos escondiéndose en las cuevas, debajo de las montañas, en los búnkeres que ya han venido preparando por años. Pero este terremoto no será el único durante la gran tribulación que está próxima a comenzar a nivel mundial. El Apocalipsis nos habla de un segundo terremoto ya casi al final de los 7 años de la gran tribulación, un terremoto aún más potente que este que se nos anuncia al final del sexto sello de los juicios del Apocalipsis. Este segundo terremoto está mencionado en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 17 en adelante. Capítulo 16, versículo 17 en adelante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
Notemos la descripción de este segundo terremoto potentísimo que se va a producir durante ese periodo de 7 años de la gran tribulación que creemos está a punto de iniciarse. Este terremoto supera en grande al anterior, que de por sí había sido severísimo porque se había sentido en todo el mundo. Pero este segundo dice que todas las ciudades de las naciones cayeron. Note, habla de un derrumbe de edificios, de construcciones a nivel mundial en todas las ciudades del mundo sin excepción. Pero además de eso se nos dice que los montes y las islas huyeron. Es decir, ese terremoto va a ser tan grande que va a producir el hundimiento de las islas y va a producir la conmoción de las montañas y va a causar un cambio asombroso o asombrosísimo de la geografía mundial. Ahora, si este terremoto va a causar la caída de las ciudades de las naciones, podemos imaginar ¿a cuánto ascenderá el número de los muertos por ese derrumbe masivo, gigantesco, numerosísimo en todo rincón del planeta? Creemos que las muertes van a sumar millones de personas, no miles, como acontece en Venezuela por sus 2 terremotos, o como aconteció en Nicaragua en el año 72, que se habla de 12.000 muertos por un terremoto de 7.2 que se sufrió, o como los otros terremotos que han ocurrido en Chile, en Japón, en México y tantas partes del mundo. Así es que, amados hermanos, tenemos que entender que Dios usa la naturaleza para castigar a una humanidad rebelde que se resiste a venir al encuentro de su Creador. Sí, la paciencia de Dios está llegando a su límite. En el pasado, cuando la paciencia de Dios llegó a su límite, Dios mandó un terrible diluvio que arrasó con toda la humanidad entera, excepto por 8 personas. Pero hoy en día, que tenemos una población mundial sumamente superior a la de los tiempos del diluvio, el número de muertes que se van a producir con estos 2 terremotos, aparte de los otros juicios que también se nos anuncia, ese número va a ascender a cifras inimaginables. El dolor va a ser terrible, el dolor va a ser espantoso, las personas, todos van a perder uno o más seres queridos. Y no solamente eso, van a perder sus hogares, van a perder sus bienes, sus autos, todas las comodidades que habían disfrutado por años, como acaba de acontecer en Venezuela, cuando los ahorros de una vida se esfumaron en un instante. Así es que la humanidad de nuestros días tiene que entender que nos estamos acercando a ese tiempo crítico cuando Dios va a derramar su ira por causa de la terrible condición de pecado que está viviendo nuestra generación. Una condición de maldad que ya se está igualando a la maldad de los días de Noé. Así es que el pueblo de Dios tiene que entender que esto se acerca, que es tiempo de prepararse en santidad y cumpliendo su responsabilidad espiritual de compartir el mensaje de vida eterna para que aquellos que aún no están en la familia de Dios tengan la oportunidad de ingresar antes que sea demasiado tarde. Son 2 áreas importantes en que la iglesia debe prepararse, pero el mundo no cristiano debería de tomar estos mensajes, estos anuncios, estas advertencias como una última llamada que se les dice que se pongan a cuentas con el Creador de cielos y tierra para escapar de estas terribles cosas que muy pronto vendrán.
Muchos acusan a los predicadores del Apocalipsis que somos fanáticos, que somos alarmistas, somos amarillistas, que nos gusta asustar a la gente, pero sencillamente estamos dando a conocer lo que fue revelado hace no siglos, sino milenios, y que fue revelado por Dios con el propósito de que las personas no sufrieran esas terribles consecuencias y para que mucho menos fuesen a parar a una condenación eterna que va a atormentarles por los siglos de los siglos. Ese es el propósito de Dios, advertir, llamar la atención para que los que son entendidos reflexionen, hagan un alto en sus vidas y tomen la decisión de cambiar ahora antes que sea demasiado tarde. En los días de Noé, cuando la puerta del arca se cerró, nadie más podía entrar a esa arca donde estaba la única salvación de las terribles y destructoras aguas del diluvio. Hoy en día, la puerta del arca es Jesucristo, el Señor. Quien entra por esa puerta hallará la vida, hallará la paz, hallará un mundo de esperanza que va a durar para siempre. Así que te dejamos la invitación a ti como creyente a prepararte para el encuentro con tu Dios, prepararte en santidad y cumpliendo tus responsabilidades espirituales. Y a ti que aún no eres de la familia de Dios, la invitación es que vengas a Cristo, le recibas como tu Salvador personal, entres a su familia y escapes de esas terribles cosas que vendrán. Ya nuestro mundo está sufriendo muchísimo con las terribles cosas que hoy vivimos, la escasez de agua, los desastres naturales, el alza de los precios, la escasez de alimentos, el costo de vida elevadísimo, la delincuencia, la inmoralidad y tantas cosas que hoy día se vuelven una carga insoportable. Es por eso que te animamos a venir a Jesús, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida, para que no te toque quedarte a sufrir estos dos potentes terremotos que van a añadir terribles sufrimientos a los otros sufrimientos que las personas estarán sufriendo como parte de todos los juicios que compondrán la ira de Dios para ese periodo de la historia que está por llegar. Que el Señor te bendiga, que tomes tu decisión sabia y te puedas regocijar con los que partiremos cuando Cristo venga en las nubes a recoger a su iglesia para ser llevados a nuestra morada celestial, donde viviremos una eternidad de dicha y de felicidad. Esperamos que tomen la decisión correspondiente a tiempo para no tener que lamentar, sino gozarse en la llegada de una nueva era que está para llegar para la humanidad entera. Que Dios te bendiga y te esperamos en nuestra próxima transmisión. El Ministerio Gozo y Esperanza presentó su programa Palabras de Esperanza. En un mundo en crisis, para un futuro incierto, debemos escuchar palabras de esperanza. Para cualquier inquietud, pregunta u oración, llamar al teléfono 604-853-6817. Que el Señor le bendiga. Palabras de esperanza.